revisaremos este tema de los antihistamínicos. Claro, los antihistamínicos son fármacos antagonistas de la histamina. ¿Y qué cosa es la histamina? ¿Qué es la histamina? Una amina biógena, mediadora de... Ya, ¿y qué más? Falta el apellido. Porque si me dicen eso, yo puedo pensar en citoquinas, eicosanoides. Claro, falta el apellido, ¿no? Entonces con eso ya uno... Media procesos inflamatorios, sí. Media procesos inflamatorios inmunes, ¿no? Y básicamente la histamina se encuentra en dos células, en los mastocitos y en los eosinófilos. Ahora, de hecho el mastocito es la célula que inmediatamente responde en un proceso en el cual la inmunoglobulina que tiene como receptor se liga a su antígeno. Entonces eso hace que desde su interior se libere la histamina, y la histamina es la que va a dar lugar a los procesos patológicos en cuanto a una liberación que da lugar a una respuesta tipo inmunológica, ¿no? Ahora bien, la condición obviamente es que las células estén sensibilizadas a ese antígeno, y el anticuerpo que media esta reacción es la inmunoglobulina E. Ahora bien, la histamina, cuando actúa a través de... Claro, hoy día se describe hasta 4 tipos de receptores de la histamina. El receptor tipo 1 se encuentra en músculo liso, endotelio y en tejido del sistema nervioso central. A nivel periférico causa vasodilatación, broncoconstricción, activación del músculo liso, ¿no? Entonces, eso hace de que haya aumento de la permeabilidad. Se agrega el estímulo que da lugar a las terminaciones nerviosas libres y que causa dolor, picazón, ¿no? Sobre todo esto se ve cuando hay antígenos o, claro, tipo veneno de los insectos, ¿no? También estos receptores están implicados en los síntomas de la rinitis alérgica y aún en el mareo, ¿no? Los receptores H2 se localizan básicamente en las células parietales del estómago y regulan la secreción de ácido clorhídrico. Los receptores H3 se encuentran en el sistema nervioso central, especialmente en ganglios basales, el hipocampo y la corteza. Tienen la particularidad de disminuir la liberación de neurotransmisores, ¿no? De histamina, acetilcolina, norepinefrina y serotonina. Los receptores H4 se encuentran principalmente en timo, intestino delgado, vaso, colon, ¿no? Todavía su función fisiológica o en la que intervienen está siendo develada, ¿no? Todavía no hay mucha certeza en cuanto a sus efectos, o qué es lo que media, ¿no? Ahora bien, de hecho las reacciones alérgicas están mediados, como mencionamos, por reacciones antígeno-anticuerpo. La inmunoglobulina es la que media y que está fijada a mastocitos y basófilos, y de ahí que desde esto se libere, ¿no? Ahora bien, una vez que se libera la histamina, entonces va a dar lugar a varias reacciones. Y básicamente la histamina, si hablamos del lado de esta respuesta alérgica, la histamina actúa a través de receptores H1, ¿no? Con eso causa prurito, vasodilatación, hipotensión, rubor, dolor de cabeza, taquicardia, broncoconstricción, aumento de la permeabilidad, hipotensión del dolor y otros síntomas. Claro, para controlar estos cuadros, entonces tienen estos fármacos conocidos como los antihistamínicos, ¿no? Claro, sirven para reducir o eliminar los efectos de la alergia al bloquear los receptores de histamina. En realidad tienen como objetivo la modulación negativa de los receptores de histamina, ¿no? Ahora,
Cuando uno habla de antihistamínicos, se está refiriendo a este grupo de fármacos que tienen acción antagonista de los receptores H1. Hay también para los H2, ¿no? Pero cuando se habla de antihistamínicos H2 se habla de manera explícita. Ahora bien, en cuanto a los antihistamínicos, con el tiempo han ido apareciendo, digamos, básicamente dos grupos, ¿no? El primero en ser utilizado, claro, es el más antiguo, ¿no? Básicamente con este fármaco, el piperoxan fue el primero, y a partir de él se fueron, digamos, descubriendo y también produciendo otro tipo de fármacos antihistamínicos, conocidos como de primera generación, ¿no? Sí, son los más antiguos, relativamente baratos, son efectivos para aliviar los síntomas de la alergia. Ahora bien, pero también tienen otros efectos, ¿no? Por ejemplo, su efecto a través de los receptores muscarínicos y también receptores alfa, ¿no? También tiene sobre los receptores serotonina, que hay que tener en cuenta porque va a haber otros efectos que se derivan de esta acción. Ahora bien, entonces en cierta manera hay una carencia de selectividad por los receptores, ¿no? Y eso hace también que haya un avance pobre en cuanto a la tolerancia, ¿no? Ahora, pero siguen siendo buenos en cuanto al tratamiento de, digamos, la alergia, porque actúan de manera rápida, ¿no? Son los más rápidos que, digamos, comparativamente con los de la segunda generación, pero no exentos de efectos, digamos, colaterales, ¿no? Los antihistamínicos de segunda generación ciertamente aparecen después, justamente para evitar estos efectos secundarios debido a la relación con otros receptores, ¿no? Ahora, dentro de estos antihistamínicos está la acrivastatina, astemisola, cetiricina, loratadina, etcétera, ¿no? Y se utilizan por vía sistémica y por vía tópica. Los de primera generación también hay por vía sistémica y por vía tópica, ¿no? Sí, ahí también están apareciendo los antihistamínicos de tercera generación, que son enantiómetros activos o metabolitos básicamente de los antihistamínicos de segunda generación, como la levocetiricina, desloratadina, fexofenadina, por ejemplo, ¿no? Claro, el objetivo es aumentar la eficacia frente a los síntomas alérgicos, pero todavía no están no son muy aplicados porque todavía su seguridad, o están en pleno proceso de investigación, ¿no? Y aplicación. Está la fexofenadina. Ahora bien, entonces todavía su eficacia está, digamos, en prueba, ¿no? Ahora, entre los fármacos de primera generación hay varios grupos, entre ellos la etonolaminas, como el clorhidrato de difenhidramina, muy utilizado, con un tiempo de duración de 4 a 6 horas, y el dimenhidrinato, o dramanine también conocido, de 4 a 6 horas. Este es muy conocido por su efecto antiemético, ¿no? Están las etilendiaminas, como el malato de pirilamina, clorhidrato de pipelenamina, citrato de pipelenamina, etc., ¿no? Que tienen más o menos los mismos efectos. El maleato de clorfeniramina, que también es bastante usado, sobre todo en combinación con antigripales que se le agregan, ¿no? A los cuales se agrega otros fármacos más. Están los derivados de la piperacina, clorhidrato de hidroxicina, palmoato de hidroxicina, la ciclicina, ¿no? Y la meclicina, que estarían, ¿no? Están también las fenotiacinas, como el clorhidrato de prometacina. Y los de segunda generación, alquilaminas, como la acribastina, piperacina, como el clorhidrato de cetiricina, y piperidinas, como el estamisol, la lortadina, desloratadina, terfenadina, ¿no? La ventaja de ellos es que, si ustedes ven, tienen un tiempo de vida media más larga, entonces su aplicación 1 o 2 veces, mientras que los otros puede ser hasta 3 o 4 veces por día, ¿no?
Ahora bien, tiene un efecto prolongado, como mencionamos, y la gran diferencia entre los de la primera generación y segunda es el efecto sedativo. Los de la primera generación tienen un efecto sedativo importante, ¿no? Y eso hay que tener cuando se administra, digamos, a las personas, mientras que los de la segunda generación prácticamente no tienen ese efecto. Y eso hace la gran diferencia entre los dos grupos, ¿no? La sedación y también el hecho de que los de la primera tienen efecto anticolinérgico y no así o no tanto los de la segunda generación. En términos generales son aminas estables, liposolubles, se absorben rápidamente después de la administración oral, alcanzan concentraciones sanguíneas rápidamente en 1 o 2 horas. Las de segunda generación un poco más lentas son, ¿no? Pero tampoco, digamos, no hay mucha diferencia. Amplia distribución en todo el organismo, incluyendo el sistema nervioso central. Los de la segunda generación hacen poco, digamos, es mucho menor su ingreso al sistema nervioso central, y hay la diferencia con respecto a la sedación. Son metabolizados extensamente, principalmente por el sistema microsómico hepático, ¿no? Después de una sola dosis, su actividad tiene una duración de 4 a 6 horas. Eso hablando sobre todo de los de la primera generación. La segunda generación tienen 8, 12 horas, etc., ¿no? Su mecanismo, como mencionamos, son antagónicos, ¿no? Y son antagonistas reversibles del receptor, ¿no? Bloquean con la mayor parte de los efectos tisulares locales mediados por la histamina, y como efecto, digamos, inflamatorio, pero de origen inmunológico, incrementan la permeabilidad capilar, hay vasodilatación y eso conduce a enrojecimiento y todo lo demás, ¿no? Como mencionamos, el efecto colateral más común es la somnolencia, sobre todo primera generación. Pero también se ha visto en casos de niños, por ejemplo, pueden dar lugar más, si bien es cierto, son los más afectados, pero pueden dar lugar también a manifestaciones de excitación, sobre todo cuando no se calcula bien la dosis en los niños, ¿no? Puede llegar inclusive a convulsiones y al coma. Entonces, en el caso de los niños hay que calcular bien la dosis, ¿no? Controlar bien su administración. Tienen también un efecto significativo contra la cinetosis, ¿no? Tienen efecto antiparkinsoniano, claro, por su efecto anticolinérgico, ¿no? Y ese efecto anticolinérgico tiene un efecto que se llama semejante a la atropina, ¿no? Ya que actúa a través de los receptores muscarínicos periféricos, ¿no? Esto también ayuda en cierta manera a algunos de sus efectos, como en la rinorrea no alérgica. Ahora bien, sí, los de primera generación tienen efectos antiadrenérgicos, y pues esto puede producir hipotensión ortostática en algunos individuos susceptibles. Tienen acción antiserotoninérgica como la ciproheptadina, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, como anestésicos también tienen un efecto anestésico local y son eficaces, pero ya que bloquean los canales de sodio, pero no se les utiliza como tales, ¿no? Usos terapéuticos se usan en el tratamiento de enfermedades alérgicas, ¿no? Provocados por histamina. Rinitis alérgica, por ejemplo, pero no en la rinitis gripal, eso hay que diferenciar, ¿no? Conjuntivitis alérgica, enfermedades dermatológicas alérgicas, dermatitis de contacto, por ejemplo, urticaria, aunque hay que tomar en cuenta la dermatitis de contacto, no tanto en la dermatitis de contacto. ¿Por qué? En el angioedema, en la diarrea, claro, en la diarrea causada por una reacción alérgica, ¿no? De hipersensibilidad tipo 1. Usualmente, por ejemplo, cuando hay ese tipo de reacción generalizada, sí se entiende la asma, todo, pero también en el intestino aumenta el peristaltismo, la histamina, y aumenta las secreciones glandulares. Entonces, de ahí que causa diarrea, ¿no? Entonces, cuando la diarrea es de ese tipo, claro, no, si es infecciosa, por ejemplo, ahí nada tiene que ver. En caso de prurito, la anafilaxia, ¿no? Claro, en caso de anafilaxia es como tratamiento adicional. ¿Cuál es el fármaco de elección en la anafilaxia? La epinefrina, ¿no? En caso de náuseas, vómitos, ¿no? En los de primera generación siempre también cuanto correspondan al mismo problema.
la sedación que mencionamos que puede inducir los fármacos de primera generación. Sí, algunos casos se utilizan o los han utilizado como para eso, ¿no? Pero si bien es cierto, está ahí, hasta lo usan, pero no está como parte de indicación, digamos, farmacológica, ¿no? Tienen la facilidad que se puede administrar por vía tópica o sistémica, ¿no? Ahora bien, se recomienda o se utiliza así para la tos con congestión nasal asociado a resfriado, pero no por su acción antihistamínica, sino por su acción anticolinérgica. Eso es lo que ayuda, ¿no? La acción no tanto la acción antihistamínica propiamente, ¿no? Entonces, eso explica, ¿no? ¿Por qué su uso? Ahora, bueno, acá estarían más antihistamínicos son de primera generación. Usos clínicos para prevenir las reacciones alérgicas a las quilaminas, por ejemplo, mareos, cinetosis, ¿no? Difenhidramina, prometacina, que son bastante utilizados. Dentro de las reacciones adversas, ¿no? La mayoría, claro, se describen con respecto a la primera generación debido a ese mecanismo de acción que tienen otros receptores, ¿no? Entonces, por esa relativa carencia y selectividad. Como mencionamos, lo más común es la sedación, ¿no? Otros efectos incluyen mareos, ruidos en el oído, tinnitus, visión borrosa, euforia, descoordinación, ansiedad, insomnio, temblores, náuseas, vómitos, estreñimiento, puede ser lo contrario, diarrea, sequedad de boca y tos seca, ¿no? Más raros o infrecuentes, la retención urinaria, palpitaciones, hipotensión, dolor cabeza, alucinaciones. Listo. Con esto terminamos los antihistamínicos. Una cuestión sencilla, fácil, no reviste complicación. Bien, ahora nos vamos a lo que sí nos interesa. No es que los otros no interesen, ¿no? Pero, claro, y son prácticos también en cuanto a su uso, ¿no? Su uso es bastante práctico. Pero también tenemos otro grupo de fármacos que también son considerados o son antiinflamatorios, ¿no? Es el caso de los antiinflamatorios no esteroideos. En este caso van a la inflamación, pero la inflamación de tipo inflamatorio, reacción inflamatoria. Los otros son de tipo inmunológico, aunque la inflamación también es de tipo inmunológico. Pero se entiende el mecanismo de acción, ¿sí? Son diferentes. Entonces, ¿qué son los INES? Un grupo de heterogéneo de fármacos con propiedades básicamente que comparten, son antipiréticos, analgésicos y antiinflamatorios, ¿no? Y su principal efecto o acción es a nivel periférico, pero también pueden actuar a otros niveles, ¿no? Y inclusive a nivel del sistema nervioso central. Ahora bien, pero su mecanismo importante, básico, consiste en la inhibición de la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos, diríamos, ¿no? Sí son muy utilizados y se administran por todas las vías conocidas, ¿no? Oral, inyectable, rectal, tópica, etc., ¿no? Ahora, cuando hablamos de fármacos utilizados como antiinflamatorios, en realidad conocemos dos grupos grandes, ¿no? Los antiinflamatorios esteroideos o glucocorticoides y los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Que tienen efecto analgésico, antipirético, antiinflamatorio y que no son esteroideos, ¿no? Son muchos, innumerables los fármacos que que hay en este grupo y cada vez, aparecen más, ¿no? También es cierto los que más se venden en el mundo y comúnmente utilizados sin prescripción médica, ¿no? Entonces aquí todo el mundo utiliza los AINES. Como mencionamos, son tres efectos básicamente, ¿no? El efecto antiinflamatorio, analgésico y antipirético,
que sirven entonces si se aplican para controlar la inflamación, el dolor y la fiebre. Si uno toma en cuenta la escalera analgésica de la OMS, claro, está en el primer escalón están los AINES y más adyuvantes. Luego el segundo escalón están los opioides débiles, en el tercero opioides potentes, en el cuarto procedimientos invasivos. Pero hoy en día los AINES en un comienzo fueron considerados en primer escalón y algo en el segundo escalón, ¿no? Pero hoy en día todos los AINES que han aparecido hacen posible que se utilice hasta el cuarto escalón, ¿no? Y significa que hay AINES que son bastante potentes en cuanto a analgesia. Y su analgesia es similar a los de los analgésicos opioides. Entonces, hoy en día en la práctica se puede utilizar los AINES, digamos, en todos los niveles de analgésica. Obviamente, aunque se puede utilizar, no es con la misma, no es de manera similar, ¿no?, que utilizar un analgésico opioide que un AINES en cuanto al dolor, ¿no? Claro, en cuanto de los AINES, sus ventajas es que no producen depresión respiratoria, que sí lo producen los analgésicos opioides, no producen dependencia psíquica ni física, que también los analgésicos opioides lo tienen, y que fueron prácticamente el motivo por el cual no se utilizaban, o fueron fuertemente reprimidos en cuanto a su utilización. Hoy en día los analgésicos opioides sí se utilizan, se pueden utilizar bajo ya indicaciones bien claras, ¿no? Pero también lo que es bien cierto, hay restricción porque no cualquier médico tampoco lo puede recetar. La DGMIT ha hecho de que los médicos que prescriben estos analgésicos deben estar registrados. Claro, hay ciertas especialidades que por tener la especialidad no tienen problema, pero cualquier otro médico que no es de la especialidad debe estar registrado. Entonces recién así debe venderse estos analgésicos. Pero como estábamos en el Perú, ustedes van a la farmacia y piden uno y le dan, no hay problema, ¿no? Así es la vida. No desarrollan tolerancia, cosa que sí también los analgésicos opioides lo hacen, ¿no? Desventajas. Este es uno de los grandes problemas de los AINES, ¿no? Debido a que por su mismo mecanismo de acción interfiere con la protección del estómago por parte de prostaciclinas, ¿no? Y ahora, el grupo es bastante amplio, una clasificación, digamos, clásica, básica, ¿no? Están aquellos que son ácidos y no ácidos. Antiguamente los AINES se definan como un grupo químico ácido que tenía efecto antiinflamatorio, antipirético, etc., ¿no? Pero hoy en día hay también quienes no son ácidos. Entonces esa parte de la definición tuvo que ser sacada, ¿no? Dentro de los ácidos tenemos los derivados del ácido salicílico. Aquí ni qué decir, ¿no? El ácido acetil salicílico es el que está ahí. Todavía sigue siendo modelo de comparación para otros AINES. Están los enólicos, las pirazolonas, por ejemplo, como el metamizol, bastante potente, bueno, como antipirético y analgésico, no así como tanto como antiinflamatorio, pero que hoy en día tiene fuerte restricción debido a que induce a granulocitosis irreversible. Entonces, sobre todo en países de Europa, Estados Unidos, está restringido, ya no se utilizan. Pero acá en América Latina y en el Perú, sí seguimos utilizando, ¿no? Su otro nombre, ¿cuál es? Es la famosa antalgina, ¿no? Y claro, la indicación está de que solo se ha de utilizar cuando ya pues no queda otra alternativa que utilizarla, ¿no? Y sobre todo se utiliza para caso de antipirético, ¿no? Un niño va con fiebre y la mamá le dice, ya le he dado paracetamol y no baja todavía, y la enfermera le pone su ampollita y baja la fiebre. ¿Qué le ha puesto? Metamizol, ¿no? Entonces eso es lo que ha sucedido. Está la fenilbutazona, los Oxicam, ¿no? Que sobre todo se utiliza por su efecto antiinflamatorio, ¿no? Y están los derivados acéticos, indolacético, la indometacina, muy utilizado para el tratamiento antiinflamatorio para enfermedades inflamatorias crónicas, pero debido a sus efectos
efectos adversos, fuertemente se ha disminuido su uso y se ha dado lugar al uso sobre todo del piroxicam, meloxicam. Aquí ya debemos ir, si hablamos como en términos antiinflamatorios, debemos ir distinguiendo dos tipos de procesos inflamatorios, los agudos y los crónicos. Y también según eso se utilizan los AINES, ¿no? El pirrolacético, que es el ketorolaco, que básicamente es el más potente analgésico, ¿no? Y tanto como antiinflamatorio, antipirético también tiene, pero no tanto como antiinflamatorio, ¿no? Está el diclofenaco, muy bueno también, digamos, si pusiéramos un orden en cuanto a potencia analgésica, después del ketorolaco está el diclofenaco, o mejor dicho, el ketorolaco es mucho más potente como analgésico que el diclofenaco, pero el diclofenaco es fuerte, ¿no? Pero tiene la ventaja del diclofenaco, que también tiene buen efecto antiinflamatorio, no el ketorolaco, por ejemplo, ¿no? Pero el ketorolaco se tiene que administrar por breve tiempo, no más de 3 días por vía parenteral y no más de 5 por vía oral. El diclofenaco se puede utilizar por más tiempo todavía, pero también está restringido, no más de 7 días, ¿no? Está el piranoindolacético, como el etodolac, sobre todo para procesos inflamatorios. Y acá están los derivados del ácido propiónico, el naproxeno, por ejemplo, su pariente, ¿cuál es? El ibuprofeno también, ¿no? Ambos son antiinflamatorios y analgésicos, pero su efecto analgésico se deriva sobre todo por su efecto antiinflamatorio, ¿no? Eso es, digamos, lo que explica su efecto también analgésico, ¿no? Diferente potencia, sí, el naproxeno es mucho más potente, como antipiréticos no son tan buenos, ¿no? Los tranílico como el ácido mefenámico, nicotínicos como la clonixina, los no ácidos, sulfoanilidas, nimesulida, por ejemplo, alcalonas como la nabumetona, y los paraminofenoles como el paracetamol, que es otro que bastante lo utilizamos con frecuencia, ¿no? Buen analgésico, buen antipirético también, pero prácticamente no es antiinflamatorio, o es muy escaso, y algunos lo consideran que no tiene efecto antiinflamatorio. Ahora, hay varias maneras de clasificar a los AINES. Por su vida media, por ejemplo, menor a 5 horas, ácido acetilsalicílico, acetaminofeno, ibuprofeno, diclofenaco, ácido mefenámino, ketorolaco, etc. De 5 a 15 horas, diflunisal, flurbiprofen, naproxeno, sulindac, etc. El metamizol también estaría acá. Mayor a 15 horas, piroxicam, tenoxicam, los oxicam. Generalmente son los utilizados para efectos antiinflamatorios crónicos, claro, la comodidad para su uso, por ejemplo. Pueden ser clasificados según la potencia antiinflamatoria. Los que tienen insignificante o casi no efecto antiinflamatorio, el paracetamol. Y nos vamos hasta el otro lado, donde está el ácido acetilsalicílico, salicílatos, los derivados de la pirozolona, como la dipirona, etodolac, la indometacina, ¿no? Por su acción sobre la ciclooxigenasa, que viene a ser la molécula diana con la cual actúan estos fármacos. Están los inhibidores no selectivos, porque hay dos tipos de enzimas ciclooxigenasa, la 1, la 2, inclusive está la 3, ¿no? Pero en cuanto a la 3 todavía no se ha descrito mucho tampoco, pero por lo menos en la 1 y la 2. La 1 es una actividad de esta enzima constitutiva, sirve para mediar varios procesos fisiológicos, estómago, riñones, por ejemplo, ¿no? También a nivel del de útero. Entonces, median funciones biológicas. Y la ciclooxigenasa, que más bien es inducida por los procesos inflamatorios. Entonces, aquí tenemos que los AINES pueden actuar sobre estas enzimas de dos formas, ¿no? De las siguientes formas. Uno, que los inhiben de manera no selectiva, o sea, inhiben a las dos. O aquellos que son más o menos inhibidores selectivos, ¿no? O dicho de otra manera, ¿no? Inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 1, pero eso lo consideramos a bajas dosis, como es el ácido acetilsalicílico. Por eso que el ácido acetilsalicílico tiene un gran problema a nivel del estómago, ¿no? Son inhibidores no selectivos de la ciclooxigenasa. Está el ácido acetilsalicílico a dosis que usualmente las aplicamos. Está la indometacina, piroxicam, clonroxicam, por ejemplo, tenoxicam, naproxeno,
ketoprofeno, ibuprofeno, diclofenaco, ¿no? Están aquellos que son inhibidores selectivos o preferenciales de la ciclooxigenasa 2. Acá también están los salicilatos, nimesulida, meloxicam, por ejemplo. Con el meloxicam cuando aparece el meloxicam, sí hay evidencia entonces de que había fármacos o se podían obtener fármacos que inhibían de manera selectiva la ciclooxigenasa 2 sin tocar o inhibir muy poco a la ciclooxigenasa 1. Entonces se echó a buscar. ¿Y qué aparecieron? Los inhibidores altamente selectivos de la ciclooxigenasa 2. Y ahí están los coxib, ¿no? Celecoxib, rofecoxib, valdecoxib, heterocoxib, limiracoxib. Muchos de ellos han sido retirados del mercado porque tiene un efecto cardiovascular. Entonces, sí, cuando uno revisa esto, los coxib, hay que revisar bien porque algunos han sido retirados y no están reportados, o al menos no los reportan esto los textos. Pero hay que buscar, ¿no? Antes de utilizar un coxib, porque como analgésicos son bastante buenos, como antiinflamatorios también, pero tienen su detallito con respecto al aparato cardiovascular. Y también hay quienes muy poco tienen efecto sobre el aparato cardiovascular, entonces hay que ser un poco más, digamos, minucioso en cuanto a ver esa diferencia, ¿no? Con el aparato cardiovascular. Mecanismo de acción, como mencionamos, ¿no? Actúan inhibiendo la producción de prostaglandinas y tromboxanos, sí, los tromboxanos, ¿no? Ahora bien, ¿y esto por qué inhiben a la ciclooxigenasa? Claro, a la ciclooxigenasa que actúa sobre el ácido araquidónico. Entonces, en un proceso inflamatorio hay ácido araquidónico y esto va a dar lugar a que se produzca estas eicosanoides, que así se les llama en términos generales, y que median el proceso inflamatorio. Si se inhibe la ciclooxigenasa, entonces se inhibe acá, ¿no? Entonces se inhiben la producción del enzima araquidónico ciclooxigenasa, inhibiendo la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos, ¿no? Eso hace una disminución del proceso inflamatorio. Ahora, obviamente, como mencionamos, hay dos tipos de ciclooxigenasa, la constitutiva y la inducible. La inducible es la que es inducible justamente porque las citoquinas proinflamatorias la activan, mientras que los mediadores inflamatorios no actúan sobre la ciclooxigenasa, están actuando de manera constitutiva, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, sus efectos que tienen el riñón, la hemostasia y la mucosa gástrica. La ciclooxigenasa 2 sí es la que se intenta inhibir para controlar el proceso inflamatorio y la que explica el dolor, la fiebre y todo lo demás, ¿no? Como mencionamos, se describen tres tipos de ciclooxigenasa. La 1, constitutiva, ¿no? Entre ellos median la producción del mucus gástrico, regulan a los tromboxanos y producción de líquido amniótico. Las COX-2 tienen efecto a nivel de la función renal, drenaje de líquido acuoso, dolor, inflamación. Claro, también este es otro de los efectos que hoy en día se está viendo que median también las ciclooxigenasas. La ciclooxigenasa 3, claro, todavía hay discusión, pero se la describe en el hipotálamo, por ejemplo, y tal vez tendría que ver también con el efecto antipirético, pero esto no está muy clarificado todavía, ¿no? Entonces, si comparamos características y diferencias de ciclooxigenasa 1 y 2, la 1 se expresa, no se inhibe por los grupos corticoides, eso también es importante, ¿no? Se encuentra en la mayoría de los tejidos, plaquetas, estómago, riñón, ¿no? Y su interacción con los AINES es de manera diferente que la ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 2, ¿no?, sí se inhibe por los grupos corticoides desde el nivel de la fosfolipasa 2, es inducible, ¿no?, y también se ha visto que es constitutiva en el sistema nervioso central. Ahora, se induce la actividad por procesos inflamatorios, ¿no? Ahí están los macrófagos, sinoviocitos, condrocitos, fibroblastos, células endoteliales, etcétera, que median o tienen, digamos, tienen mediadores que activan a la ciclooxigenasa. Y de ahí que también nos explican por qué en ciertos tejidos hay mayor lesión. Y uno de ellos, por ejemplo, si están en los sinoviocitos, claro, las articulaciones son bastante
sujetas a procesos inflamatorios, porque tienen células bastante activas, están también los condrocitos, pero también están fibroblastos, células endoteliales, etc., ¿no? Ahora, la inhibición puede ser, digamos, como, dependiendo de la INES, puede ser irreversible, que sería el único caso la aspirina. Su acción sobre la inhibición de la ciclooxigenasa por parte de la aspirina es irreversible. Puede haber una inhibición competitiva, como el caso del ibuprofeno, naproxeno, por ejemplo, o una inhibición reversible no competitiva, como el paracetamol. De ahí también se explica por qué el paracetamol no tiene un efecto antiinflamatorio. Si estamos viendo, en realidad, el proceso inflamatorio es el que más explica los efectos de estos fármacos, y entonces donde hay más procesos inflamatorios es donde tienen mejor efecto, ¿no? Aquellos otros mecanismos, o mejor dicho, otros daños, como el dolor que no sea inflamatorio, tienen también efecto, ¿sí? Pero comparativamente como que no lo hacen de una manera muy cómoda, por así decirlo, porque eficacia tienen, ¿no? Entonces, mucho está mediado el efecto de estos fármacos por los procesos inflamatorios. Claro, hoy en día sí, si bien es cierto, estamos mencionando que los INES sobre todo tienen efectos periféricos, hoy en día se sabe que varios de ellos también tienen mecanismos centrales y que explican varios de esos efectos que inducen, ¿no? Claro, el mecanismo principal periférico es el bloqueo de las prostaglandinas, ¿no? La síntesis de prostaglandinas C, F, D, E2, por ejemplo, y 2, que son de la prostaciclina, y del tromboxano. No inhiben la producción de los leucotrienos, y esto va a ser también un problema para algunos de los fármacos, porque debido a que, si bien es cierto, hay un proceso inflamatorio y se libera ácido araquidónico, entonces esta vía de la ciclooxigenasa queda inhibida. Entonces no se produce nada de estos mediadores inflamatorios, pero finalmente hay ácido araquidónico que tiene que ser metabolizado. ¿Y quién lo metaboliza? La lipooxigenasa, y eso hace que aumenten los leucotrienos. Y entonces los leucotrienos tienen también efectos a nivel del organismo, entre ellos, por ejemplo, estimulan la secreción bronquial y inducen broncoconstricción. Y entonces ahí vamos a tener otro tipo de efectos que se derivan, digamos, de que alguien tiene que hacerse cargo del ácido araquidónico, ¿no? Otra forma de actuar que tienen algunos, sobre todo los antiinflamatorios, es que inhiben la activación de los neutrófilos, o en todo caso inhiben su migración, lo que implica entonces que inhiben sus moléculas de adhesión, y eso los hace de que tengan mayor efecto antiinflamatorio, debido a que, y si se inhibe al neutrófilo, el neutrófilo es la célula inflamatoria, entonces tiene mejores resultados estos fármacos como antiinflamatorios, ¿no? Estimulan la vía del óxido nítrico y la vía del GMP cíclico también, ¿no? Ahora bien, esta vía tiene que ver con la vía del dolor, y eso explica por qué la dipirona tiene un efecto mucho más potente que la aspirina, por ejemplo, y es que media a través del óxido nítrico su acción. Por otro lado, hay citoquinas que inhiben la acción hay INES que inhiben la acción de las citoquinas. Antagonizan, por ejemplo, a la bradicinina, al factor de necrosis tumoral, ¿no? Entonces, eso es, digamos, de ahí entonces se considera también que tiene un efecto antiinflamatorio mucho más potente en algunos casos. Ahora, también debemos recordar que muchos de los mediadores prostaglandinas, sobre todo prostaglandinas, como la bradicinina, por ejemplo, lo que hacen, con excepción de la bradicinina, más entendido, pero la histamina, la serotonina, lo que ellos hacen es disminuir el umbral de activación del dolor. Entonces, lo que hacen ellos es hiperalgesia. Y la bradicinina o las quininas sí son las que actúan directamente con la terminación libre y causan dolor. Por eso es característico, cuando un tejido está inflamado, ni que lo toquen, apenas lo toquen, duele. Esa es hiperalgesia.
¿no? Entonces, lo que hacen los AINES es elevar más bien el umbral del dolor, ¿no? Desapareciendo la hiperalgesia. Y eso lo hacen mediando o actuando a través de estos mediadores, ¿no? Y también se ha visto que pueden estimular las encefalinas endógenas a nivel del sistema nervioso central. A nivel del sistema nervioso central. Algunos también inhiben las prostaglandinas a nivel espinal cerebral. Y estas vías se ha visto que también, o en estas vías, median las señales dolorosas que van desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Entonces se explica por qué el ketorolaco, por ejemplo, tiene un gran efecto analgésico, porque no solamente se limita en la periferia, sino también a nivel central. Ahora bien, entonces va a haber algunos efectos centrales, ¿no? Que se producen por bloqueo de las prostaglandinas que se producen por acción de la ciclooxigenasa 2, ¿no? Por ejemplo, se vincula a la ciclooxigenasa su acción agonista con el receptor NMDA, ¿no? Y por tanto, la acción de los AINES tiene también que ver con la plasticidad del sistema nervioso central y cómo actúan. Entonces, eso también explica, no solamente a nivel medular, sino a nivel central, algunos efectos centrales que tienen estos fármacos. Digamos, en términos generales, todos ellos comparten el efecto analgésico, antipirético, antiinflamatorio, pero también tendríamos que agregarle este otro, ¿no? Son antiagregantes plaquetarios, sí, para ser más ciertos. Bueno, continuaremos mañana. Muy bien, nos quedamos aquí.